Miles de soldados ucranianos se rinden mediante un canal de comunicación con el ejército ruso, en medio de la fracasada contraofensiva de Ucrania, que ha mostrado resultados muy inferiores a los esperados. Por Kiev cada vez son más los soldados ucranianos que optan por izar una bandera blanca. La forma de realizarlo ya ha demostrado su fiabilidad, y es cada vez más utilizada por estos combatientes. La rendición masiva de los efectivos del ejército de Ucrania, captada en una serie de videos difundidos recientemente, ha suscitado un gran asombro para el periodista de Estados Unidos, Clayton Morris. La posibilidad del procedimiento seguro para las tropas ucranianas fue facilitada, incluso mediante una recién establecida frecuencia de radio rusa, a través de la cual pueden declarar su deseo de dejar de combatir y de poner las armas para seguir con vida. Esto es increíble. Esta es una historia que los medios de comunicación occidentales no quieren que veas, afirmó Morris en su canal de YouTube, refiriéndose a decenas de miles de soldados ucranianos dejando las armas y rindiéndose a las tropas rusas. De acuerdo con los últimos datos, por el momento, se ha producido un aumento significativo del número del personal ucraniano que recurre a la frecuencia de radio específica para comunicar su voluntad de desarmarse. Este canal de comunicación fue creado por las fuerzas rusas a mediados del verano. Ahora más de 10.000 militares ucranianos ya han optado por la vida y utilizaron la frecuencia 149-200 Volga para rendirse. Los cautivos están bien alimentados y reciben toda la atención médica necesaria, declaró una de las fuentes. Otra fuente profundizó que el proceso de deposición de las armas por parte de los militares ucranianos se ha acelerado recientemente, ya que sus tropas han empezado a rendirse en grupos, en lugar de forma individual. Esta tendencia se observa, sobre todo, en las zonas cercanas de la localidad de Rabotino, uno de los lugares donde se llevan a cabo los combates más tensos de la operación militar. Tras el inicio de la contraofensiva de Kiev, a principios de junio, el gobernador de la región de Zaporozhye, Evgeny Valitsky, confirmó que numerosos efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a rendirse masivamente, en comparación con los meses anteriores. A diferencia de la primavera, cuando se rendían 1 o 2 soldados ucranianos. Ahora, son unidades enteras de las Fuerzas Armadas de Ucrania las que deponen las armas. Incluso hemos sido testigos de rendiciones de pelotón, señaló Valitsky. Añadió que los ucranianos cautivos tienen condiciones de vida decentes y que nadie les pega ni les tortura. Estas declaraciones se produjeron después de que una fuente de los servicios de seguridad rusos relatará a Sputnik otra forma, aplicada durante la operación militar, de convencer a las unidades ucranianas para que se rindan. Para ello los soldados rusos lanzan sobre las posiciones de las tropas de Ucrania folletos impresos en papeles, que se asemejan a su moneda nacional. Estamos trabajando para evitar el derramamiento de sangre sin sentido entre los soldados ucranianos. Estamos distribuyendo folletos, pidiendo a esos militares que se rindan, subrayó la fuente, aclarando que contienen información sobre cómo los efectivos del ejército de Ucrania pueden ponerse en contacto con las Fuerzas Armadas de Rusia para acordar el momento y el lugar de la rendición. La contraofensiva de Ucrania comenzó 4 de junio, en las regiones del sur de Donetsk-Artyomovsky, Zaporozhye 12 de septiembre. Durante su discurso, en la sesión plenaria del octavo Foro Económico Oriental, el presidente ruso, Vladimir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. De acuerdo con sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar. Prisionero. Revela deserciones masivas en ejército ucraniano. Un militar ucraniano capturado por Rusia reveló que decenas de soldados de su país están desertando del frente de batalla
por las mentiras de sus comandantes sobre la guerra. En declaraciones, durante una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias Sputnik, el prisionero destacó que en su unidad, al menos unos 50 soldados se retiraron sin permiso, debido a la desconfianza en la información proporcionada por sus superiores. Según el soldado, los líderes militares ucranianos intentaron mantener altas las expectativas de sus tropas, asegurando que todo va bien. Sin embargo, la realidad en el terreno resultó ser completamente opuesta a lo que se les había comunicado. En este sentido, recordó que aquellos que ya habían experimentado el combate y enfrentado la cruda verdad, optaron por desertar, convencidos de que la situación era una masacre, en la que probablemente perderían la vida. Todo lo que dicen no es verdad. La gente se da cuenta de que es solo una masacre. Y solo te vas a morir, señaló. A finales de agosto, se informó que militares ucranianos de la 123 Brigada fusilaron a 23 de sus propios combatientes por intentar desertar de sus posiciones. Cerca de Kherson, empresas chinas reducen las ventas de drones y de sus componentes a Ucrania. Soldados ucranianos se vieron obligados a mendigar y contrabandear drones y sus componentes para utilizarlos en el campo de batalla, debido a la reducción del suministro de vehículos aéreos no tripulados por parte de empresas chinas, informó este sábado, 30 de septiembre, el diario The New York Times. Y es que a inicio de septiembre, el gobierno chino impuso controles de exportación de algunos drones y equipos relacionados. Los controles chinos a las exportaciones podrían empeorar los problemas de la cadena de suministro ucraniana. Antes del invierno, vaticina en su artículo el New York Times, por la noche realizamos misiones de bombardeo. Y durante el día, pensamos en cómo conseguir nuevos drones. Estamos examinando todas las formas posibles de exportar drones desde China porque, digan lo que digan, allí se produce la mayor cantidad, declaró el oficial Loles Maliarevich, de la 92ª Brigada Mecanizada de Ucrania. De acuerdo con la publicación periodística estadounidense, en junio, el viceministro ucraniano de Industrias Estratégicas dijo que Kiev estaba negociando con fabricantes de armas occidentales para comenzar la producción de material bélico en Ucrania y incluidos drones, y especificó que podrían firmarse los contratos correspondientes en los próximos meses. A finales de agosto, el diario estadounidense informó que Ucrania estaba desarrollando unos 6 modelos de drones de largo alcance, incluidos modelos capaces de volar más de 1000 km. Las noticias de ataques ucranianos con drones e instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario. Últimamente las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Belgorod, Bryansk-Kursk, Vorónezh denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.